Hola, mi nombre es Omaira Altamiranda y hoy vamos a hablar sobre la entrada y salida de datos. La entrada de datos son todos aquellos datos que conoce el usuario y que no tienen valor para nosotros. Y la salida de datos son aquellos valores que ya tienen un significado más concreto para nosotros porque han pasado por un proceso. La función general de la entrada de datos es el scanf y la de la salida es printf. Ambos pertenecen a una librería llamada static.h. En el primer ejemplo, nos piden un programa donde se le pida a un usuario diferentes datos para su identificación y además la fecha, para darle la bienvenida en el programa por primera vez. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner la librería a la que pertenece. La pusimos, luego el main, que es general para el lenguaje C. Luego declaramos nuestras variables. Como necesitamos datos de identificación del usuario, declaramos el nombre y declaramos el apellido. Puse 20 en nombre y 20 en apellido, que significa que en esta cadena pueden entrar 20 caracteres. Y también declaramos el día, el mes y el año. El año no puse ñ porque el lenguaje no me acepta ñ. Y son datos int porque son datos enteros. No tienen decimales. Comenzamos con printf porque quiero que esto se muestre en la pantalla. Entonces, lo que va a ver el usuario va a ser: ingrese su primer nombre y primer apellido. Él lo va a ingresar. ¿Y cómo lo voy a guardar yo en el programa? Lo voy a guardar ponemos comillas dobles, porcentaje S, donde la primera se va a guardar en nombre y la segunda se va a guardar en apellido. Luego ponemos otro printf que se va a mostrar en pantalla: ingrese la fecha. Especificamos al usuario que queremos día, mes y año. 2 números en día, 2 en mes y 2 en año. Para guardarlos, mediante scanf, comillas dobles, porcentaje i, porque son enteros, barra, porcentaje i, que es el mes, barra, porcentaje i, que es el año. Este se me va a guardar en la primera, que es la de día. ¿Por qué ponemos ampersand? Porque es una regla que debemos hacerlo. Solamente se omite es cuando son char. La segunda se me va a guardar en la del mes y la tercera se me guarda en la del año. Quiero ya con estos datos darle la bienvenida al usuario. ¿Cómo lo hago? Con una salida printf, entre comillas dobles, lo que el usuario va a ver: bienvenido, la primera y la segunda que guardé en nombre y apellido. Esta se me va a mostrar acá. El apellido la puse después. Hice un salto de línea, salta la línea, es decir, se muestra abajo. Entonces le dice bienvenido. En mi caso, que yo coloque Omaira Altamiranda, bienvenida Omaira Altamiranda, baja. El día de hoy, la primera acá, se me muestra el día, en este se me muestra el mes y en este el año. Una sangría: comienzas tu experiencia en nuestra plataforma. Cierro comillas dobles, pongo coma y pongo todas mis variables. Todo esto después de todo esto vamos a poner siempre punto y coma para que se me cumpla. Y luego cierro como fin. En el ejercicio número 2,
una empresa vendedora de botellas de agua mineral requiere que nosotros realicemos un programa que halle el valor neto de ventas del día. Comenzamos colocando la librería. Include testigo.h, main, que es lo general del lenguaje C, declaramos nuestras variables, en este caso las variables de precio y las variables de venta, que este va a ser el resultado, lo que me pide como tal el programa. Estos son flotantes porque tienen decimales. Y in, que sería la cantidad de botellas que vamos a vender, es in o entero, es un número entero, porque no vendemos botella y media, 2 botellas y media, sino vendemos una botella, 2 botellas, así sucesivamente. Comenzamos con el printf. Nos dice que indica el precio de cada botella. Este precio lo vamos a guardar en scanf, la entrada, que es porcentaje F porque es float, coma, el Asperger precio, esta se guarda en precio. Printf indica la cantidad de botellas vendidas hoy. Se guarda en scanf, porcentaje I, porque es entero. Entonces este valor se me guarda en la variable cantidad. Para yo saber el valor de la venta diaria, necesito multiplicar la cantidad que se vendió en el día por el precio de cada una de las botellas. Entonces venta va a ser igual a cantidad por precio. Ya quiero mostrar en pantalla el valor. Entonces printf, entre comillas dobles, lo que quiero que se muestre en pantalla, me va a decir el valor neto de ventas del día es dólares, porcentaje F, porque es float, venta, coma, venta. Esta se me guarda en venta. Cierro, punto y coma y finalizo el programa.